Nos han dicho que los ovnis son naves de otros mundos, que los contactados hablan con seres superiores y que pronto nos revelarán la verdad. Pero, ¿y qué pasa si todo eso no es lo que parece? ¿Y si detrás de los mensajes espirituales y las sectas cósmicas se esconde algo mucho más humano, y mucho más peligroso? En Emisarios del Engaño, Jack Vallée, uno de los investigadores más respetados del fenómeno ovni, nos lleva a un viaje perturbador donde la pregunta no es si ellos existen, sino quién manipula la creencia en ellos, y por qué. Jack Vallée no es un escritor cualquiera. Es astrofísico, informático y una de las figuras clave en el estudio serio de los ovnis. A diferencia de los que buscaban pruebas de extraterrestres, Vallée se interesó en algo más inquietante: el impacto social, psicológico y político del fenómeno. Para él, los ovnis son un espejo, un reflejo de nuestras creencias, miedos y ansias de trascendencia. Sección 1. Introducción al fenómeno y los primeros dilemas. Empiezo contando cómo aparece el narrador en esta historia. Jack Vallée se presenta no como un escéptico cerril, sino como un investigador formado en ciencias que llega al fenómeno ovni con preguntas abiertas. Su voz, en este primer tramo, explica sus credenciales y su acercamiento. La astronomía le dio herramientas para observar el cielo con rigor, y la experiencia posterior con sistemas de información le enseñó a buscar patrones donde a simple vista todos ven caos. Así, la escena se instala, un científico curioso frente a relatos que se multiplican en décadas recientes. La narración avanza en orden cronológico. Primero la experiencia personal y profesional de Jack Vallée, luego la descripción de qué es lo que la gente llama ovni, y, finalmente, los primeros dilemas que empiezan a surgir cuando uno mira más de cerca. En su presentación, Jack Vallée cuenta que lo que encontró no era solo historias de luces en el cielo, sino un conjunto de relatos humanos en los que confluyen aviadores, granjeros, niños, militares y contactados. Él anota la variedad: avistamientos fugaces, encuentros cercanos, memorias que cambian con el tiempo, experiencias que producen miedo o éxtasis. En sus palabras parafraseadas, lo que la gente cuenta no cabe en una sola explicación. A continuación, la narración describe con detalle cronológico el primer choque intelectual, la hipótesis extraterrestre clásica, la idea simple de seres de otros planetas que vienen en naves. Funciona bien como intuición inicial, pero pronto aparece una serie de anomalías que hacen pensar a Jack Vallée que algo falta en esa explicación. Primero, la heterogeneidad de los relatos. Testigos de distintos lugares y épocas ofrecen imágenes y experiencias que no son coherentes entre sí, formas variadas de objetos, comportamientos distintos, resultados psicológicos distintos en quienes los viven. Segundo, la relación con el folclore. Muchos relatos de ovnis tienen rasgos que recuerdan a mitos, apariciones y relatos antiguos. Jack Vallée observa que no es casual que fenómenos extraordinarios siempre terminen filtrándose por los canales culturales disponibles. La forma que toma la experiencia depende de lo que una sociedad ya conoce y teme. Poco después, el autor sitúa un punto clave: el fenómeno provoca efectos en la percepción y en la memoria de los testigos. Algunos recuerdan con lujo de detalles y luego ven sus recuerdos matizarse. Otros sienten que la experiencia transformó su vida. Jack Vallée enfatiza que no basta con medir la luz en el cielo, hay que entender la transformación interior que deja el evento. Aquí, en la narración, hago una pausa reflexiva. Es un dato humano que un suceso inexplicable tiña el biografía del testigo. Muchas veces esa huella personal es tan importante como la evidencia física. La siguiente parte, aún dentro de esta sección introductoria, muestra cómo Jack Vallée empieza a delimitar criterios prácticos para investigar, recopilar testimonios con rigor, cotejar tiempos y distancias, buscar testigos independientes y mantener una actitud crítica pero abierta. Describe también la dificultad de la evidencia física, escasez de pruebas indiscutibles, abundancia de anécdotas, y la tentación de llenar huecos con conclusiones rápidas. En tono narrado, Jack Vallée advierte contra saltos explicativos y sugiere que el investigador debe mirar tanto la evidencia física como los marcos culturales en los que se inscribe el relato. Un tramo importante de la sección es la reflexión epistemológica. ¿Qué tipo de explicación buscamos? Jack Vallée problematiza la fidelidad de la hipótesis extraterrestre ante los hechos y plantea que las explicaciones simples a veces ocultan más de lo que iluminan. En la narración se insiste en que aceptar la hipótesis extraterrestre por defecto equivale a no interrogarnos sobre cómo la experiencia se forma en la mente humana y en la sociedad. Parafraseando su tono, la respuesta fácil ahoga la pregunta verdadera. Aquí incluyo una reflexión comparativa corta. Es similar a la forma en que, en otros momentos históricos, se han interpretado como demonios o mensajeros divinos ciertos fenómenos que hoy se explicarían de otra manera. La novedad cultural moldea la interpretación. La sección concluye con un doble planteo, narrado sin terminar la historia, porque la instrucción es no adelantarse por un lado. Jack Vallée plantea su interés en no descartar sin más la posibilidad de causas físicas externas.
Por otro, reclama la necesidad de ampliar el marco interpretativo para incluir la psicología, la sociología y la historia de las creencias. En una paráfrasis breve entre comillas que capture su tono crítico y meditativo, diría algo así como: no rechazo lo físico, pero exijo que la explicación encaje con la complejidad humana que veo en los relatos. A lo largo de esta sección, los protagonistas que aparecen son básicamente Jack Vallée, como investigador y narrador, y los diversos testigos /diagonal contactados descritos en términos generales. No se desarrolla aquí la biografía de ninguno de ellos, solo se alude a su papel como fuentes de datos. No se introducen aún nombres propios concretos ni episodios que pertenezcan a capítulos posteriores. La intención es presentar el escenario, las preguntas y la manera de mirar que adoptará el autor en lo que viene. Finalmente, incorporo una breve reflexión crítica, siempre integrada a la narración. Este primer capítulo funciona como un acto de método más que como una demostración. Su mérito es obligarnos a no confundir deseo de respuesta con explicación correcta. En términos prácticos, para quien narra un audiolibro, este tramo sirve para establecer voz, credenciales y obligaciones del investigador, honestidad intelectual, rigidez metodológica y apertura al misterio. Esa mezcla de humildad y rigor será la brújula que el lector o el oyente llevará consigo a lo largo del libro. Sección 2. Los contactados, las sectas y el engaño social. Empiezo por situarte en la calle, donde Jack Vallée siente ese pequeño sobresalto que empuja a investigar. Un mensaje pintado en los túneles del metro, un cartel que proclamaba, con letra tosca, que el señor es un extraterrestre. Ese hallazgo urbano, insólito por su lugar y repetición, es la chispa que lo lleva a asomarse al mundo de grupos que ya no solo creen en visitas desde el espacio, sino que organizan su vida alrededor de esos mensajes. De la pared del túnel a la puerta de un departamento. Así, casi sin transición, Jack Vallée se encuentra tocando el timbre del apartamento de dos líderes locales, Sina e Iván, que aparecen como representantes de una pequeña agrupación firmada como la Orden de Melquisedec. En la conversación con Sina e Iván se desvelan de inmediato dos realidades. Por un lado, la palabra compartida de quienes aseguran haber tenido contacto, un núcleo de relatos, símbolos y promesas, y, por otro, la vida cotidiana de la secta, habitaciones abarrotadas, folletos, reuniones nocturnas, y la figura de un liderazgo que combina carisma religioso con organización práctica. Jack Vallée observa que estos grupos no nacen de la nada, congregan a personas que buscan sentido, compañía o respuesta a una crisis personal. Aquí empieza a formarse la primera idea clave de la sección. El contactismo no es solo un fenómeno de objetos en el cielo, sino un fenómeno humano que crea comunidades y estructuras de poder. La narrativa sigue un recorrido cronológico y metódico. Jack Vallée escucha testimonios, anota rituales y examina materiales, carteles, panfletos, mensajes, y descubre un patrón recurrente. Algunos grupos proclaman mensajes complejos y literales. Hay quienes aseguran tener correspondencia con asociaciones cósmicas. Otros, como en el caso de la conocida red de mensajes llamada UMMO, reciben cartas y documentos con lenguaje técnico que pretenden explicar procedencias planetarias y normas de conducta para los humanos. Este episodio de los mensajes UMMO le sirve a Jack Vallée para subrayar una idea. Cuando un sistema de creencias se organiza en forma de documentación y protocolo, no solo cambia la vida interior de los creyentes, sino que facilita la expansión del movimiento. Prosigo con los hechos. A medida que Jack Vallée investiga, encuentra que la mayoría de estas comunidades reproducen dinámicas que ya han sido estudiadas en grupos religiosos o sectas: aparición de líderes con autoridad moral, promesas de salvación o de acceso a conocimiento secreto, reglas que regulan el comportamiento, y en ocasiones exigencias económicas o laborales. La narración detalla una escena típica, una reunión en la que un contactado relata su experiencia, la voz tiembla, la sala queda en silencio, y luego el testimonio se convierte en doctrina. La anécdota individual se transforma en guión colectivo. Jack Vallée documenta cómo una experiencia personal puede ser reinterpretada y ritualizada por la comunidad, de modo que la propia vivencia muta en un instrumento de cohesión social. En el curso cronológico de este capítulo aparece un contraste inquietante. En paralelo a las reuniones y folletos, Jack Vallée encuentra indicios de manipulación, líderes que refuerzan la dependencia emocional, mensajes que cambian en función del público, e incluso operaciones deliberadas para atraer atención mediática. La voz del autor se vuelve analítica, plantea la posibilidad de que existan manipuladores, no siempre extraterrestres, sino humanos con agendas, que explotan la credulidad y las ansias de trascendencia. Esta hipótesis, que él no lanza como conspiración gratuita, se apoya en patrones observables: repetición de propaganda, control de la información dentro del grupo, y la conveniente aparición de revelaciones justo cuando la organización necesita legitimación o crecimiento. Lo que Jack Vallée describe con cuidado es la mecánica social del engaño, cómo se monta y cómo se mantiene.
Un pasaje del capítulo detalla casos en los que la ficción del contacto es tan elaborada que adopta la apariencia de una jerarquía cósmica organizada, documentos falsos, calendarios de encuentros, profetas que dictan nuevas normas. Es aquí donde la lectura se vuelve más cruda. Hay relatos de seguidores que pierden empleos, amistades o estabilidad por adherirse a la causa. Hay, también, casos de fanatismo. Jacques Vallée no busca sensacionalismo, pero sí exige que el lector comprenda la gravedad. La ingeniería de la creencia puede destruir vidas si nadie la cuestiona a tiempo. En la narración incluyo una breve reflexión comparativa. Esto recuerda, en clave sociológica, los estudios clásicos sobre grupos apocalípticos que persistieron aún después de que sus profecías fallaran. Un fenómeno que muestra cómo el compromiso con la comunidad puede superar la evidencia contraria. Siguiendo la secuencia de la investigación, Jacques Vallée traza la relación entre contactados y medios. Los líderes de los grupos buscan legitimación pública, y los periodistas, a veces por sensacionalismo y otras por desconocimiento, alimentan el fenómeno. Así se cierra un círculo, los relatos se amplifican, atraen nuevos adeptos, y la organización se fortalece. El autor registra con detalle pequeños episodios que ejemplifican esto, entrevistas mal contextualizadas, titulares que exalten lo extraordinario sin comprobar, y testigos que, frente a la fama repentina, se convierten en referentes ideológicos. Para quien escucha la narración, queda claro que la dinámica pública es parte integral del crecimiento sectario. Antes de concluir la sección, Jacques Vallée expone sus conclusiones parciales, siempre sin adelantar lo que vendrá. La emergencia de las sectas ovni es un fenómeno híbrido, mezcla de experiencia personal, construcción social y estrategia comunicativa, y representa un riesgo cuando domina la vida de sus miembros. No obstante, también reconoce un matiz humano y hasta noble en algunos adherentes, la búsqueda de sentido, el anhelo de comunidad, el deseo de lo trascendente. Esa ambivalencia es fundamental en el capítulo. La secta puede ser al mismo tiempo consuelo y arma. Cierro la narración de esta sección con un apunte práctico para quien vaya a contarla en voz. Mantiene el orden cronológico desde el hallazgo urbano, el cartel, la visita al departamento de Sina e Iván, la observación de rituales y literatura interna, el análisis de manipulación y propaganda, la relación con medios y crecimiento. Y termina con la reflexión moral y social que propone Jacques Vallée. Esa progresión cronológica preserva la lógica del capítulo y permite que el oyente comprenda, paso a paso, cómo una experiencia aparentemente personal puede convertirse en movimiento social. Sección 3. Manipulación, conspiraciones y la complicidad institucional. Empiezo situando la escena. Jacques Vallée nos lleva a una serie de episodios donde lo visible, luces en el cielo, testimonios emocionados, se cruza con lo invisible, oficinas cerradas, expedientes clasificados, periodistas que reciben llamadas y borran preguntas. La narración avanza cronológicamente. Primero el autor revisa cómo surgió la respuesta oficial al fenómeno en los primeros años. Luego describe casos concretos en los que la información fue manejada o contenida. Finalmente analiza las razones posibles y las consecuencias sociales de ese manejo. Esta parte no es una lista de conspiraciones fantasiosas, sino un análisis paciente de documentos, testimonios y patrones. Jacques Vallée comienza por relatar cómo, desde los primeros informes masivos, los gobiernos y las Fuerzas Armadas desarrollaron protocolos, recogida de avisos, instrucción a pilotos, censos de observaciones y la creación de oficinas que catalogan incidentes. Al repasar esos pasos, subraya una evidencia recurrente. No siempre la respuesta estatal fue la de investigar y publicar, a menudo fue la de archivar, minimizar o redirigir la narrativa. La decisión de cerrar archivos o emitir explicaciones provisorias tuvo un efecto doble: calma a la opinión pública, pero crea zonas opacas donde la sospecha crece. A continuación, Vallée sigue con episodios concretos que ilustran esa dinámica. Describe situaciones en que informes desaparecieron, informes que cambiaron su redacción y testimonios de testigos que sintieron presión institucional para moderar su relato. La cronología que cuenta es precisa. Primero el avistamiento, luego la investigación inicial, después la intervención de instancias militares o de seguridad y finalmente la versión oficial que llega al público. En algunos casos, la versión pública no coincide con los documentos internos, y eso es lo que Vallée examina con lupa. Esta discrepancia plantea preguntas. ¿Fue ocultamiento por razones de seguridad? ¿Fue manipulación deliberada? ¿O fue simplemente incompetencia y ruido burocrático? El autor muestra pruebas y trazos que indican que, al menos en ocasiones, hubo intención. La sección dedica una parte a la relación entre agencias de inteligencia y el fenómeno. Jacques Vallée recopila indicios de interés por parte de estamentos como oficinas militares y servicios de inteligencia, llamadas informativas cruzadas, expedientes con sello confidencial, solicitudes de seguimiento. No afirma que exista una única conspiración monolítica, más bien documenta una red de intereses: seguridad aérea,
tecnología, control de la opinión pública y, en algunos casos, la tentación de usar el misterio como herramienta política o psicológica. En su exposición aparece la idea central de este capítulo: el fenómeno puede utilizarse como instrumento, tanto de distracción como de presión. El papel de los medios ocupa otro bloque cronológico. Jacques Vallée muestra cómo la prensa, la radio y más tarde la televisión construyen relatos que oscilan entre el sensacionalismo y la ridiculización. La prensa puede, sin pretenderlo, colaborar en la manipulación. Titulares exagerados atraen atención y, a su vez, empujan a las autoridades a controlar el mensaje. Esta interacción, gobierno que controla y medios que amplifican, crea una máquina narrativa que muchas veces es más poderosa que la propia evidencia física. Un punto crítico que Jacques Vallée desarrolla es la relación entre contactados y aparatos institucionales. En algunos casos, líderes de movimientos reciben atención mediática que incentiva su expansión. En otros, aparecen indicios de infiltración o supervisión por parte de agentes interesados en influir en la dirección del grupo. Vallée reconstruye escenas donde la sospecha de manipulación interna se combina con la manipulación externa. La moraleja que el autor construye en este tramo es doble: la tecnología de la propaganda y la psicología social pueden operar de manera conjunta, y los contactados, aunque a menudo sinceros, pueden convertirse en piezas en juegos que les superan. Hacia el final de la sección, Vallée examina las motivaciones posibles detrás de la complicidad institucional: proteger secretos militares, desviar atención de asuntos internos, experimentar con técnicas psicológicas o utilizar la ambigüedad del fenómeno para probar reacciones sociales. No se queda en la acusación gratuita, muestra cómo la opacidad y la manipulación producen efectos reales: erosión de la confianza pública, proliferación de mitos y riesgo para individuos atrapados en discursos fanáticos o controladores. Esta dinámica se puede comparar, en términos sociales, con cómo otros episodios históricos han usado narrativas públicas para moldear la opinión en tiempos de crisis, recurso que puede servir a la estabilidad o al abuso, dependiendo de quién lo maneje. La sección concluye con una advertencia y una propuesta práctica: advertencia sobre los peligros del secretismo y la manipulación, propuesta por la transparencia, el acceso a documentos, investigación multidisciplinaria y una prensa responsable. Vallée subraya que comprender el fenómeno exige no solo medir luces en el cielo, sino cartografiar las redes humanas que interpretan, filtran, a veces, explotan esa experiencia. Este cierre funciona como un llamado a la prudencia pública y a la rigurosidad investigativa. Sección 4. Hipótesis alternativas, dimensiones, conciencia y realidad ampliada. Comenzamos adentrándonos en la reflexión de Jacques Vallée sobre un enfoque menos convencional del fenómeno ovni, una mirada que se aparta de la idea de naves espaciales provenientes de planetas lejanos. Vallée propone que tal vez estas experiencias no vienen desde afuera, sino que podrían originarse en dimensiones diferentes, en otras realidades o incluso en estados alterados de conciencia. Desde el inicio, invita a replantear nuestra manera de percibir la realidad. No todo lo que vemos es lo que creemos. Tal vez estamos tocando fragmentos de mundos que nuestra mente apenas puede entender. El autor nos guía a través de historias antiguas y relatos tradicionales, mitos, apariciones, milagros y visiones religiosas. Cada uno de estos eventos, aunque separados por siglos y culturas, comparte elementos sorprendentes con los reportes modernos de ovnis. Vallée subraya que los antiguos relatos de luces misteriosas, figuras fantasmales o encuentros con seres sobrenaturales muestran patrones que se reflejan en el presente. En la narración se percibe un hilo común: la experiencia humana frente a lo inexplicable, y cómo la psique y la cultura moldean esa percepción. Los cuentos de hadas y los relatos de luces en el cielo no son tan diferentes. Cambian las palabras, pero no la esencia de la experiencia, apunta en un momento de reflexión. A medida que avanza la sección, Vallée explora la hipótesis interdimensional. La idea central es que podrían existir seres o inteligencias de una realidad diferente que interactúan con la nuestra, no necesariamente con intención hostil o amistosa, sino como una manifestación de leyes de la naturaleza que aún desconocemos. La interacción con estos otros planos se percibe a través de fenómenos que desafían la física conocida, apariciones que desaparecen, objetos que se materializan y desmaterializan, y experiencias subjetivas intensas que algunos etiquetan como milagros. Tal vez lo que llamamos milagro es solo un encuentro con otra faceta de la realidad, reflexiona Vallée, invitando al lector a ampliar la mente más allá de lo tangible. El texto conecta lo mítico con lo moderno de manera fascinante. Vallée observa que palabras como alienígena, hada, espíritu o visión podrían describir experiencias similares, solo que interpretadas según la cultura y el contexto histórico. Este punto genera un efecto de continuidad: los relatos humanos, desde la antigüedad hasta hoy, podrían formar parte de una misma tela de experiencias. La conciencia humana no es pasiva en este proceso. Al observar,
temer, esperar o creer, construimos lo que percibimos. Nuestra mente no solo registra, crea, filtra y da forma al encuentro con lo desconocido, señala, y nos recuerda que la percepción es un componente activo del fenómeno. Vallée también profundiza en la dimensión simbólica y cultural. Las experiencias no ocurren en el vacío, cada testigo aporta su bagaje de creencias, símbolos y expectativas. Esto explica por qué una misma manifestación puede interpretarse como un ángel para unos, un ovni para otros, o un milagro para algunos. La sección narra casos donde personas con contextos diferentes presencian fenómenos similares, pero cada relato está coloreado por la psique individual y la sociedad que lo interpreta. Este enfoque pone en cuestión lo que entendemos por realidad objetiva, sugiriendo que la experiencia humana es un componente activo y moldeador del fenómeno. Hacia el final, Vallée invita a considerar que el fenómeno ovni puede funcionar como un espejo, refleja tanto la naturaleza de la realidad como los límites de nuestra percepción. Al combinar dimensiones, conciencia y cultura, se nos presenta un panorama complejo y fascinante. Quizá lo que llamamos visitante es solo un fragmento de nuestra propia mente extendida hacia lo desconocido, dice. Y nos recuerda que la exploración del misterio no es solo externa, sino también interna. En conclusión, esta sección nos deja con la sensación de que los ovnis, milagros, visiones y apariciones podrían formar parte de un mismo continuum de experiencias humanas, donde la mente y la percepción no solo reciben información, sino que la construyen y la interpretan. Vallée sugiere que mirar más allá del espacio físico nos permite cuestionar la naturaleza misma de la realidad y nuestro papel en ella, invitándonos a una apertura mental que no exige respuestas fáciles, sino curiosidad y atención consciente. Sección 5. Consecuencias, advertencias y posibles caminos. Vallée inicia esta sección invitándonos a reflexionar sobre las implicaciones personales que puede tener el contacto con lo desconocido. Los relatos de ovnis, los testimonios de creyentes y las experiencias directas no son meros datos aislados, afectan profundamente la mente y el estado emocional de quienes los viven. No es solo lo que ves, sino lo que sientes, lo que cambia en ti después del encuentro, señala, recordándonos que cada experiencia puede transformar la percepción de la realidad de manera intensa. El autor enfatiza que la responsabilidad no recae únicamente en los testigos, sino también en quienes investigan o divulgan estos fenómenos, ya que la manera de interpretar y presentar la información puede amplificar la confusión o el miedo. Luego, Vallée nos advierte sobre los peligros de manipulación psicológica. Las sectas, los cultos, el fanatismo o el dogmatismo pueden aprovechar la fascinación humana por lo inexplicable. La tendencia a buscar respuestas rápidas o a aceptar explicaciones simplistas pone a las personas en riesgo. El misterio se convierte en jaula cuando dejamos que otros dicten lo que debemos creer, escribe, subrayando que incluso los investigadores deben mantener la prudencia y la ética al comunicar sus hallazgos. A continuación, explora los posibles caminos para enfrentar lo desconocido de manera saludable y constructiva. Vallée propone investigar con honestidad, reconociendo los límites del conocimiento humano y aceptando que no siempre habrá respuestas definitivas. Esta actitud fomenta un acercamiento crítico, reflexivo y equilibrado, donde lo inexplicable no se convierte en temor ni en dogma, sino en oportunidad de aprendizaje. Aceptar lo que no entendemos nos enseña más que forzar explicaciones que encajan mal, comenta, destacando la importancia de la humildad como guía en la búsqueda de conocimiento. Vallée también señala la necesidad de comunidades críticas y abiertas, donde la transparencia en los informes y en la evidencia permita la discusión y el contraste de ideas. No todo es conspiración ni amenaza, hay belleza, misterio y oportunidades para expandir la conciencia. La clave está en mantener un equilibrio, abrirse a lo extraño sin caer en la credulidad ingenua, distinguir entre evidencia, interpretación y mito. Este enfoque sugiere que la experiencia humana frente a lo inexplicable puede ser enriquecedora si se maneja con prudencia y respeto. En los momentos más reflexivos de la sección, Vallée invita a considerar la humildad como virtud esencial. Al enfrentarnos con lo desconocido, la actitud más sabia es reconocer nuestra limitación y aprender de ella. La apertura a lo inexplicable no significa aceptar cualquier relato, sino discernir, cuestionar y mantenerse receptivo. El mundo es más amplio de lo que creemos, nuestra tarea no es comprenderlo todo, sino aprender a mirar, apunta. Recordando que la experiencia ovni y los fenómenos asociados pueden ser una oportunidad para expandir nuestra percepción, ética y sensibilidad hacia lo que aún escapa a nuestra comprensión. En conclusión, esta sección cierra el análisis de Vallée con una invitación a la responsabilidad, la honestidad y la reflexión. Nos advierte de los peligros del fanatismo, pero también nos muestra que existe un camino enriquecedor, donde la investigación seria, la humildad y la apertura a lo misterioso permiten transformar la curiosidad en aprendizaje profundo. La sección deja la sensación de que el fenómeno ovni, más que un enigma externo,
es un espejo de nuestra propia conciencia, nuestras expectativas y nuestra capacidad de asombro, guiándonos hacia un diálogo entre lo conocido y lo aún por descubrir. Emisarios del Engaño 1979 de Jacques Vallée es una obra que, al igual que un espejo que refleja las sombras de una sociedad ávida de respuestas, revela las complejidades y manipulaciones que subyacen en el fenómeno ovni. Lejos de ser una mera crónica de avistamientos, Vallée nos invita a cuestionar la naturaleza misma de nuestras creencias y las fuerzas que las moldean. Al abordar el contexto histórico, es esencial considerar que la década de 1970 fue testigo de una creciente desconfianza hacia las instituciones establecidas. Escándalos como el Watergate en Estados Unidos y la revelación de experimentos secretos como el MK Ultra por parte de la CIA sembraron dudas sobre la transparencia gubernamental. En este clima de escepticismo, Vallée introduce la idea de que los fenómenos ovni podrían ser una forma de control social, una manipulación que va más allá de lo físico y entra en el terreno de lo psicológico y espiritual. Esta perspectiva se alinea con la teoría del control mental propuesta por otros autores contemporáneos, quienes sugieren que las narrativas sobre encuentros extraterrestres podrían ser utilizadas para moldear la conciencia colectiva y desviar la atención de cuestiones más terrenales. Vallée, sin embargo, aporta una visión única al integrar su formación científica con un profundo entendimiento de las dinámicas sociales y culturales. La recepción del libro fue mixta. Mientras que algunos lo consideraron una obra visionaria que desafiaba las explicaciones simplistas del fenómeno ovni, otros lo vieron como una amenaza a la narrativa establecida. La crítica literaria reconoció la profundidad de su análisis, aunque algunos detractores argumentaron que sus conclusiones eran especulativas. Sin embargo, con el tiempo, Emisarios del Engaño ha sido reevaluado y es considerado una pieza clave para comprender las complejidades del fenómeno ovni y sus implicaciones en la sociedad. En la actualidad, la obra de Vallée sigue siendo relevante. En un mundo saturado de información, donde las narrativas se entrelazan y se manipulan con facilidad, su llamado a la reflexión crítica y al escepticismo informado resuena con fuerza. Emisarios del Engaño no solo nos invita a cuestionar lo que vemos, sino también a indagar en las razones por las cuales creemos en lo que creemos. En conclusión, la obra de Vallée es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad requiere valentía para desafiar las narrativas dominantes y una mente abierta para considerar que lo desconocido puede tener múltiples facetas, algunas de las cuales podrían estar diseñadas para engañarnos, pero aquí está lo más perturbador. Vallée nunca negó que algo extraño ocurría. Sí, hay fenómenos que desafían explicación. Pero el verdadero peligro no está en el cielo, sino en la tierra. En cómo interpretamos esos fenómenos, en cómo líderes y sistemas pueden manipular la incertidumbre para moldear nuestra realidad. El misterio ovni, entonces, no es solo una cuestión de ciencia, es una cuestión de poder. Emisarios del Engaño no es un libro sobre naves ni extraterrestres. Es un libro sobre nosotros, sobre cómo creemos, a quién seguimos y cómo la verdad puede ser distorsionada para servir a intereses ocultos. La advertencia de Vallée sigue vigente. El peligro no está en los extraterrestres que nunca llegan. El peligro está en los humanos que usan su sombra para controlarnos. ¿Tú qué piensas? ¿Los ovnis son visitantes o un espejo de nuestras obsesiones? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este análisis te atrapó, suscríbete, porque aún hay demasiados misterios que desenmascarar.